Vamos con más cosas, ¿verdad? Porque sí, los adolescentes suspenden en comportamiento durante el confinamiento. ¿Qué han hecho? A ver, casi el 60% de los padres que han entrevistado en un estudio nos dicen, bueno, dicen en el estudio que sus hijos aumentaron las malas contestaciones. Algunos de los que no contestaban mal antes del confinamiento sí consolidaron esa actitud. Otros incluso llegaban al insulto. Van a ver los datos de este estudio. El confinamiento fue duro para todos, pero ¿cómo lo vivieron los adolescentes? Más del 58% de los padres entrevistados aseguran que subió el tono de las contestaciones de sus hijos e incluso en el 12% de los casos se llegó al insulto. Edu y Tommy, padre e hijo, reconocen que lo vivieron con tensión. Pues estar todo el día fuera, ya sea en el instituto, prácticas o con amigos o pareja, pues estar todo el día en casa, pues lo pasé fatal, como una sensación de estar encerrado y no poder hacer nada. Los jóvenes tuvieron una mayor necesidad de aislarse durante el confinamiento, algo que afectó a casi el 80% de los entrevistados. Como que quería estar yo sola, no me relacionaba mucho con mi madre ni con mi hermano, pero a medida que fue pasando el confinamiento tenía también mi espacio de estar yo sola, pero iba haciendo las rutinas, hacía cosas con mi hermano, con mi madre. Fue el tiempo para mí de introspección, o sea, me fue muy bien y sí que poco a poco me fui sintiendo más cómoda con mi familia y al final cada mañana me iba al balcón con mi madre a tomar el sol, que era un momento súper, no sé, súper motivador, ¿sabes? Y eso antes no lo habría valorado. Los adolescentes entrevistados de media colaboran ahora menos en las tareas de casa tras el confinamiento, aunque muchos de ellos han adoptado nuevos hábitos. Otras familias reconocen haber mejorado su relación gracias al encierro. Fue bastante llevadero. Incluso fue una oportunidad nuestra para unirnos más. Bueno, pues Jordi Royo es psicólogo clínico y uno de los autores de este estudio. Buenos días, Jordi. Buenos días. De entrada le quería preguntar, ¿son preocupantes estos datos o eran de esperar en una situación tan dura y tan atípica, además? Bueno, quizá algunos eran esperables. Esto no quiere decir que no sean preocupantes. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos entrevistado a 1.500 madres, 1.500 padres españoles de todas las autonomías que tienen hijos e hijas de entre 14 y 18 años. Entonces, desde Amalgama 7, la Fundación Portal, que somos entidades especializadas en la atención de adolescentes y de sus familias, nos propusimos ver cuál era el impacto del COVID en 3 momentos clave longitudinales. Uno, en situación de preconfinamiento, otro durante el confinamiento y el tercer momento desde el fin del confinamiento hasta la actualidad. ¿Qué hemos visto? Hombre, hemos intentado de trabajar con distintos indicadores. Uno, como decíais vosotros, eran las malas contestaciones y los insultos. También el tema de aislarse de la familia, o bien el tema de los deberes escolares, o los hábitos alimentarios, o también el tema del consumo de drogas. ¿Qué hemos visto? Hombre, hemos visto que todo esto prácticamente ha aumentado durante el confinamiento, a excepto del tema del consumo de porros, que evidentemente al ser una droga ilegal no tenían tanto acceso, pero lo más importante son las secuelas que han dejado. Por lo tanto, si me permitís un poco el resumen, sería que la violencia filoparental se ha disparado durante el confinamiento y ha dejado secuelas en las familias. Sí, precisamente le quería preguntar por eso, porque leo que en muchos casos se ha afianzado ese comportamiento, o sea que no solo los adolescentes se han portado peor, por decirlo de alguna manera, durante el confinamiento, sino que se han quedado así, han mantenido esa actitud. Esta es la cuestión preocupante. Si vemos, por ejemplo, el tema de las malas contestaciones, durante el confinamiento prácticamente se han doblado. Pero desde el confinamiento hacia la actualidad, hasta el día de hoy, hay un 23% de chicos y chicas que no contestaban mal a sus padres en preconfinamiento que ahora lo hacen. Con los insultos nos pasa un poco lo mismo. Hemos visto que si había un 4% que insultaban a sus padres en situación de preconfinamiento, durante el confinamiento esto saltó al 12%, es decir, se cuatriplicó y ahora estamos a un 10,5%. Por lo tanto, lo que está explicando esto es que cuando los adolescentes a partir de 14 años empiezan a tratar mal a sus padres, parece que toman un camino irreversible y que este camino en muchos casos, casi en la mayoría, pues se va a afianzar.
y por lo tanto una recomendación sería que los padres no aceptásemos de ninguna forma, por ningún motivo, el maltrato de nuestros hijos. ¿Por qué? Señor Royo. Porque un maltrato que puede empezar... Señor Royo, ¿podríamos decir que el insulto sería esa línea roja que tendríamos que establecer los padres? Por decirlo de alguna manera. Si me permites, antes que el insulto sería la desobediencia. Ajá. Es decir, ¿qué pasa cuando una madre o un padre le pide a su hijo o su hija que ponga la mesa y no la pone? O que tenga ordenada su habitación y no la ordena. O que baje la basura o que saque al perro y no lo hace. Cuando nosotros aceptamos y hacemos caso omiso al tema y camuflamos nuestra respuesta como si no pasara nada, está pasando algo. Está pasando que vamos a dar pie a que esto pueda ir más en escalada. Por lo tanto, no es que tenemos que poner el listón en el insulto, lo tenemos que poner mucho antes, que es en la desobediencia. Claro. Pues muchísimas gracias, señor Royo, por este estudio y por hacernos ese resumen. Gracias por estar en la hora de la 1. Gracias. ¿Qué os parece? Gracias, un 60% de los adolescentes que estoy preguntando... que traten mal a sus padres. Sí, me estoy preguntando una cosa. El aislamiento que se produce del chaval en su casa, si no tiene un interlocutor, va a más y le lleva al cabreo. El doctor Simón decía ayer que estaba la gente cerca del agotamiento. Mi planteamiento es ¿qué parte de culpa no tendrán los padres? Es decir, si el chaval se aísla, a ese chaval hay que darle conversación, por lo menos conversación. Sí. Si no se le da, tendrá a aislarse más y tenderá a cabrearse con su entorno. Y las personas que tienen más cerca para cabrearse con ellas son sus padres. Marta hace... Yo no sé qué adolescentes fuisteis vosotros. Yo más buena. Yo ni me he acuerdo. imaginado ese 10% de hogares españoles que tienen adolescentes, ese 2.300.000 adolescentes que hay en España, y me he echado a temblar. Me parece dificilísimo como padre manejar a un adolescente, que ya es una materia complicada, en una situación como esta, alargada en el tiempo, porque cuando fue puntual, de hecho, se habló mucho de la responsabilidad tan enorme que habían demostrado nuestros jóvenes durante el confinamiento, pero esto se alarga, les dejamos salir, les dijimos en un momento dado que había una nueva normalidad, que ya se podía ir a los bares, que se recuperaba una normalidad no sé cuántos, que la economía tenía que volver, y esto se nos ha ido un poco de las manos. Yo creo que hay que volver a buscar la ayuda de los psicólogos, de los sociólogos, que nos digan cómo convencemos a nuestros jóvenes que finalmente, pues es verdad que les afecta menos, digámoslo así, o sea, que no podemos negar la realidad. Hay casos en los que no sabemos a quién le va a tocar la lotería de que se le dé mal el COVID, pero les afecta menos y tienen que ser más responsables que todos los demás. Sí, pero volviendo al tema de los adolescentes en el confinamiento y recuperando un poco lo que decía Fernando, ¿no? Fernando decía, los chavales se aíslan y hay que hablar tú con ellos, pero vamos a ver. Yo me pongo en modo personal, ¿eh? Sí. En el confinamiento, que estábamos todos, no solo los adolescentes, estábamos todos enloquecidos, claro. Estando en casa, con tus hijos, con el trabajo, con el teletrabajo, con todo. También los adolescentes, chavales de 14, 18 años, tienen que tener un poquito de por favor. O sea, no solo ellos están confinados, no solo ellos no pueden salir, no solo ellos no pueden estar con sus amigos. O sea, ahí también pediros un poco de responsabilidad a ellos. ¿No? ¿Que toda la culpa sea de los padres? No, yo digo que una parte de la culpa es de los padres, toda no, obviamente. Fíjate, si en mi infancia se hubiera producido algo así, sería terrible, porque no teníamos ordenadores. Bueno, no teníamos teléfono móvil para comunicarse con ella. Y en tu infancia y la mía decía el doctor Royo, decía el psicólogo, si la desobediencia es la primera línea, ¿no? Es la primera línea, vamos. Yo le digo a mi madre, no quiero bajar la basura, vamos, si la bajo. Claro. Sí, con la zapatilla en el culo, o sea, ¿sí o no? En tu época también... Hay aquel que dice que tenía una zapatilla duro, ¿no? Teledirigida, que daba vueltas así hasta llegar a tu culo, pues eso.
Es verdad, es verdad. Sí, sí. ¿Cómo podías tener tanta puntería con la zapatilla? A mí me daba poco, ¿eh? Me daba poco, que yo era muy buena. Bueno, vamos seguimos hablando un poco de eso, ¿no? De cómo te relacionas uno con otro. Seguro que alguna vez se han tenido que relacionar y decirle a